¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? El tema de hoy es ¿cómo fue la vida de Jesús? Nos tenemos que preguntar eso porque obviamente vemos películas, series y obviamente leemos la palabra y encontramos principalmente en los 4 evangelios del Nuevo Testamento la vida de Jesús. Pero qué bueno compartirla aquí en la Red Cristiana con el pastor Ronald Torres de Venezuela. Pastor, desde nuestra óptica seguramente que tendremos muchos conceptos de la vida de Jesús, pero desde la palabra, ¿cómo fue la vida de Jesús? Bienvenido, como siempre. Gracias, Ivancito, y gracias a toda la gente linda de la Red Cristiana. Dios les bendiga a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes otra vez conectados. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Hay tres evangelios sinópticos. Sinópticos es que son casi iguales, se parecen. El evangelio de Juan no se parece mucho ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Mateo. Pero voy a tocar un poco la vida de Jesús desde el evangelio de Lucas. ¿Por qué desde el evangelio de Lucas? Porque fue el escritor gentil que escribió para los gentiles. Mateo escribió para los judíos, Marcos escribió para los romanos y Lucas escribió para el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? En el hebreo gentil significa sin gentilicio, para la gente que no era del pueblo de Israel, la gente que no era judía. Entonces lo voy a tocar desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, que era un médico que escribió, de hecho, el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios más largos, y también escribió el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Y se lo dirigió a un amigo que llaman Teófilo. Y él le contó a Teófilo cómo fue la vida de Jesús, cómo comenzó. Y comenzamos con la niñez, Iván. ¿Y dónde conseguimos la niñez de Jesús? La conseguimos en Lucas 2, 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Y volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Alguien se preguntará, oye, pero ¿cómo 3 días después los papás se dan cuenta que se le perdió el muchacho? ¿Cómo 3 días? Dice, y lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Entonces le respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y diciendo con ellos y descendió con ellos y volvieron a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así concluye Lucas, la niñez de Jesús. Lucas nos da información exacta, no nos da información exacta sobre la niñez de Jesús. O sea, si Jesús jugaba con carritos, si Jesús, no sé, jugaba trompo, volaba cometa, no nos da un detalle de Jesús, dice nada más que ese pequeño detalle, y lo menciona Lucas, no aparece más Jesús en la parte de su niñez. Y creo que un día tocamos el tema de por qué no aparecía Jesús en su niñez. Y después de la muerte de Cristo, algunas personas describieron relatos ficticios, y esto hay que decirlo, que llamaron los evangelios de la infancia. Imagínate tú, sacaron un evangelio de la infancia, de relatos ficticios de Jesús, tratando de satisfacer la natural curiosidad humana sobre la niñez de Jesús. Los hechos que se narran en esos escritos no presentan un retrato acertado de Jesús. Por eso es que uno tiene que, siempre, hermano, siempre, uno tiene que ir a la palabra. De hecho, los reformadores como Martín Lutero, hay un texto que dice solo escritura. Si no está en la escritura, cualquier invento, cualquier cosa que esté fuera de la Biblia, hermano, es especulación. Si nada más Lucas lo que está mencionando es eso, ¿verdad? No hay que estar inventando mucho. De hecho, Lucas concluyó en esta sesión, el resumen dice que Jesús crecía intelectualmente, en sabiduría, físicamente en estatura y espiritualmente en la gracia de Dios, y socialmente en gracia para con los hombres. El patrón de crecimiento que vemos en Jesús es el patrón que cada uno debemos de nosotros imitar. Crecer, número 1, en sabiduría,
en estatura, porque todos crecen. Bueno, ya creo que tú no vas a crecer más de ahí, Iván. Ya tú te quedaste de esa estatura. Sí. No creo que crezcas más. Y espiritualmente en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, mucho de nosotros especular sobre la niñez de Jesús no tiene, de hecho, Lucas es el único que habla, por eso elegí el Evangelio de Lucas, porque el que habla y indagó un poco más sobre la niñez de Jesús. Y pues vemos que un niño que actuó normal, de hecho, yo me imagino que cuando los papás le dijeron a los papás, en la casa de mi padre me conviene, en los negocios de mi padre me conviene estar, la mamá se queda así como que, muchacho, ¿qué tú estás diciendo? Vente para acá, chico, vámonos para la casa. O sea, no entendieron lo que dijo Jesús, ¿no? Bueno. Y hablando de eso en la parte de la niñez, ¿no? Y cómo se dieron cuenta que se Pastor, había perdido, porque dice que andaba en una compañía y que había mucha gente y ellos creían que Jesús venía ahí. claro. Y Pastor, Jesús, tengo una curiosidad, una curiosidad. ¿Quiénes tenían la certeza de que Jesús era hijo de Dios? ¿quiénes tenían la certeza? Sí, o sea, que supieran. O sea, como que de repente, no sé si de repente María, si José, no sé si María, sus hermanos, no sé si alguien que le acompañaba o lo que fuera, ¿quiénes tenían la certeza de que Jesús era hijo de Dios? Si María lo y José, había o si no había, no sé. María y José lo tenían clarito, ¿viste? Porque para José quedarse con María y aceptar que María estaba embarazada del Espíritu Santo, tuvo que haberse lo revelado Dios, número uno. Claro. Y para María recibir ese muchacho en el vientre y venir de parte de Dios, también tuvo que ser acertado de que venía de parte de Dios. Amén. Entonces, por lo menos ellos dos estaban convencidos de que ellos eran los padres del Mesías. Y como siempre digo, no era que María era la madre de Dios, no, María era la madre de Jesús. Sí. Que siempre, que el otro día también tocamos el punto sobre eso, ¿no? Pero ellos tenían, y los discípulos, a medida que empezaron a caminar con Jesús, se dieron cuenta que él era el Mesías, que él era el Mesías. De hecho, sus hermanos se dieron cuenta después que Jesús resucitó, que él era el Hijo de Dios. De Antes hecho, no, antes no. no, Claro. sus hermanos no le creían mucho. Como dice por ahí, no hay profeta en su casa, dice la Sí, sí, palabra. sí, sí. De hecho, y ese es Iván, de verdad, no puede ser. Pero si ese es el hermano mío, ese jugó metra conmigo. Sí. Entonces no puede ser. No, ellos no tenían la convicción, pero sus discípulos sí. Y muchas personas que andaban detrás de Jesús, cuando esas personas cuando él los vio que andaban como ovejas sin pastor, tenían la certeza que él era el Hijo de Dios, porque Claro. hacía cosas que solamente el Hijo de Dios la podía hacer. Claro. Pastor, en el aspecto humano, Jesús, que observamos en la palabra, desarrollaba actividades normales. Se habla de que fue carpintero, etcétera, ¿o no? ¿Qué tan cierto es eso si vamos a la palabra? Sí, de hecho dice que Jesús pues, ayudaba a su padre. Por eso siempre lo identificaban como que este es el hijo del carpintero. Era porque ayudaba a su padre en la carpintería. O sea, trabajaba con su padre. Por eso decían, pero ¿cómo pero cómo es que este es el Mesías si yo conozco, si creció conmigo y este hijo de José el carpintero? O sea, por Ujú. eso también se le llama a Jesús, se le llama el carpintero. Hay muchas Claro. canciones por ahí que Sí, dicen el sí, sí. carpintero, porque él trabajaba con su padre. De hecho, Jesús salió del ministerio a los 30 años. O sea que por ese tiempo Jesús estuvo trabajando para sustentar a su madre. Porque desde los 12 hasta los 30 no sabemos nada de Jesús. ¿Por qué crees que no? Yo creo que una vez Quiere tocamos decir ese que él tema. trabajó. ¿Por qué crees que no se sabe? ¿Por qué crees? No sé, ya Porque es desde el punto de vista de cada quien, muy humano, muy no sé, pero ¿por qué no se sabe nada de esa época de Jesús? ¿Qué crees tú? Número uno, porque de verdad, uno porque no sabe nada por ejemplo, de Messi, creo que una le tocamos de Ronaldo Sí. en su niñez, porque no eran famosos. Ujú. No eran famosos. Y Jesús empezó su ministerio a los 30 años. El primer año fue el año como que Jesús empezó a hacer cosas que él no quería que nadie supiera. El segundo año fue el año de popularidad y el tercer año fue el año de rechazo de Jesús. O sea, esos 3 años tuvieron, el primer año, si se quiere decir, no me gusta decir como el año de oscuridad, sino como un año bien sombrío. Sí. De hecho, Jesús no quería que nadie supiera de él. El segundo año fue el año de popularidad. Jesús se volvió popular, la gente quería estar con Jesús. Y el tercer año fue el año de rechazo, que terminaron crucificando a Jesús. Alguien me dijo, oye, pero ¿por qué Jesús no duró más tiempo? Oye, ¿por qué Jesús no duró más tiempo aquí en la tierra? No, más bien duró mucho, porque al primer año lo querían matar. Sí. Al primer año querían darle de baja.
Más bien duró mucho. Jesús el primer año quería, sus enemigos no lo soportaban. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando tú expresas la palabra correctamente y dices, mira, esto está en la palabra? Y a veces las personas dicen, querían censurar a Jesús. Muchos cristianos o muchas personas a veces quieren censurar lo que dice la palabra. Quieren censurar lo que dicen de Jesús. Y por ejemplo, yo tengo un concepto que la gente no está divorciada de Dios, pero de Jesús está divorciada. ¿Cómo es eso, pastor? Tú le nombras a la gente Dios y la gente dice, sí, yo creo en Dios. Tú le nombras a la gente Jesús y hay un problema. Date cuenta. La gente no está divorciada de Dios, pero de Jesús está divorciada. Y el único camino para llegar a Dios, ¿cuál es? Jesús. Jesús, claro. Entonces, Claro. yo tengo que conocer ese Jesús, yo tengo que ver cómo era la vida de Jesús y caminar literalmente como caminaba Jesús. Y vemos Claro. la última semana de Jesús que es lo que llaman la pasión de Cristo. ¿Cuál O es el sea, propósito de la pasión de Cristo? ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar eso, pastor, de acuerdo a la palabra? ¿Cuál es el propósito de esa pasión de Cristo? bueno, si vemos ahí, conseguimos la última semana de Jesús en Lucas, la conseguimos en el capítulo 19 al 22, conseguimos la pasión o la última semana de Cristo, y vemos que el lunes Jesús entra triunfante en un burrito a Jerusalén, le ponen palmas, que es lo que llaman el lunes santo, el lunes santo, ¿no? Y le ponen palmas y le hablan y lo reciben como un rey, como un rey. Y esa misma gente que hablaba de Jesús, el rey de reyes, el Hosana, que lo dice muy claro también ahí en el Evangelio de Lucas, vemos que esa misma gente después fue la misma gente que terminó crucificando a Jesús. Fue esas mismas personas que tuvieron crucificando a Jesús luego de que lo recibieron. Y vemos que Jesús entra en un burrito, pero Jesús después viene en un caballo blanco en Apocalipsis. El burrito significa humildad, significa mansedumbre, porque los reyes no iban a la guerra en burro, los reyes iban a la guerra en caballo. Entonces vemos a Jesús entrando en ese burrito humilde el primer día de la semana de la Pasión de Cristo. Y vemos esa misma gente recibiendo, que vemos después el día viernes, esa misma gente vociferando ante Pilato, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás. Y de hecho, si tú te pones a ver la vida de Jesús, Iván, Jesús no tuvo nada, no tuvo ninguna propiedad. El burro donde andaba era prestado. La cruz era prestada, porque no era para él, era para Barrabás. La tumba era de Simón, que no era Simón Pedro, el Simón, y se la prestaron también. La barca donde navegó Jesús era prestada. O sea, todo Jesús, si vemos la vida de Jesús, Jesús no se aferró a nada material, a nada. De hecho, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y vemos el transcurrir de Jesús. Luego vemos a Jesús limpiando el templo. Yo tengo una prédica que se llama Sin Fruto. Y vemos cómo Jesús maldice una higuera ese día y también ve y limpia el templo. Y vemos el día martes Jesús hablando del tiempo final. Jesús hablando sobre el tiempo de lo que venía, de lo que se avecinaba. En el capítulo 21, no lo voy a leer todo, el capítulo 21 voy a leer nada más 21:20 de Lucas. Y dice así, vemos a Jesús hablando de los tiempos finales y dándole a sus discípulos, diciéndole, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Jesús ahí hablando el día martes, en la Pasión de Cristo, hablando de eso. Jesús rodeado, estaba hablando de que él, o sea, iban a venir tiempos difíciles para sus seguidores. El miércoles, el único día que no se sabe qué hizo Jesús en la Pasión de Cristo fue el día miércoles. No se sabe nada, nada. Se sabe el lunes, martes, jueves, viernes, pero el día miércoles no se sabe nada. No hay escrito nada sobre el día miércoles, que es ese día de la mitad de la semana. Ujú. Creo que no se sabe nada. No podemos decir nada porque no dice nada en la Extraño, escritura. claro. O sea, no menciona algo así como fue y limpió el templo, como fue y habló, como que fue y hizo una disputa sobre su posición, que lo vemos en el día jueves en el Lucas 22, 41 al 44. Jesús quería ir Jesús hablando de que él quería ir a la cruz, que ese era el mandato, que él quería ser obediente al Padre. Claro.
Precisamente la pregunta inicial, pastor, ¿cuál es el propósito de esta pasión de Cristo? Porque muchas veces nos preguntamos, yo me lo pregunté muchas veces, ¿no? ¿Por qué tiene que Jesús pasar por eso? El ¿Cuál es el propósito, propósito de eso? el propósito era, número uno, ser obediente al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El propósito era que la salvación. Y número uno, el propósito para nosotros era la salvación, pero para Jesús, ¿cuál era? Era ser obediente al Padre, obedecer a su Padre. Y de hecho, no era que Jesús, porque mucha gente a veces cuando vemos en el día jueves que Jesús está agonizando o que Jesús tiene esa agonía en Getsemaní, dice, no, es que era Jesús que no quería la cruz, que Jesús tuvo un momento de como hombre de temor. No, Jesús el temor que tuvo en el Getsemaní era que por primera vez se iba a separar del Padre. Porque cuando estuviera en la cruz, el Padre no podía estar porque él estaba cargando el pecado. De hecho, él dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creen que dice eso? Porque Dios no podía mirar el pecado que estaba ahí y se separa del Hijo. Y el propósito de Jesús era cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Claro. Era un Pastor, imperativo para Jesús, cumplir. cumplir, obediencia. Obediencia. Sí, Siempre decimos, ¿verdad? A veces siempre decimos, creo que es un cliché a veces que de los sí. cristianos decimos, en la obediencia está la bendición. Pero verdaderamente, cuando nos toca ser obedientes, somos obedientes. Dice la palabra que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Claro. Pastor, basados en la palabra, ¿de dónde sale que Jesús es rey? O sea, ¿en dónde se origina eso de nombrar a Jesús rey o decir que Jesús era el rey de los judíos? Es decir, ¿de dónde se origina eso de Jesús es rey? Bueno, de hecho la misma gente lo quería nombrar rey a Jesús. Y cuando vemos en Lucas, estaba hablando ahí de la venida del Hijo del Hombre, y las personas le hablan, lo nombran como rey, porque Jesús ya había tenido como una fama, pero la misma gente, de hecho, cuando le ponen en la cruz a Jesús, le ponen rey de los judíos, se lo pusieron los romanos. Este es el rey de los judíos. Y entonces el Sanedrín dijo, mira, no le quítenle eso de ahí, él no es rey de los judíos. Y entonces dijo, lo que está puesto, puesto está. Así se va a quedar. Y lo nombraron rey de los judíos. Y entonces, de hecho, cuando él se presenta en el Pilato, dice, mira, la gente dice que tú eres rey. ¿Dónde está tu reino? Y entonces Jesús lo deja más loco, ¿no? Le dice, sí, si tú dices que yo soy rey, pues seré. ¿Y dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo. O sea, ya lo identificaban como rey. La misma gente empezó a identificarlo como rey. Como un rey. Pastor, ¿qué hay que decirle, por ejemplo, a las personas que por ahí todavía tienen dudas de si Jesús es real o no, si fue real o no? Porque, no sé, me imagino que tú habrás escuchado, yo algunas personas las he escuchado también, que dicen, no sé, yo no sé si creer lo que dice la Biblia, yo no sé si esos personajes que están ahí fueron reales o no, o son creados por el ser humano, por la imaginación de alguien, etcétera. ¿Qué respuesta podemos tener si Jesús es real o no, pastor? Bueno, Iván, número uno, que se han hecho estudios y más estudios científicamente. Sí, esa pregunta, para confirmar esa pregunta, si Jesús era real. Número uno, Jesús resucitó. De hecho, Pablo lo dice en la carta a los Corintios, si Jesús no resucitó, hermano, los más miserables en el mundo somos nosotros los cristianos. Somos los evangélicos, somos los discípulos de Jesús. Porque entonces nosotros somos unos locos que estamos creyendo que Jesús resucitó y no resucitó. No se encontró el cuerpo de Jesús. 500 personas antes de Jesús ascender al cielo lo vieron. Fueron testigos de Jesús. De hecho, Juan, uno de los apóstoles, discípulos de Cristo, dice, lo que he oído, lo que he visto y lo que he tocado, de eso hablo. O sea, él estaba hablando de lo que había visto. Entonces, ¿Jesús es real? Sí, efectivamente, Jesús es real. Lo confirma la historia. Y una de las cosas que yo siempre digo, pero ven acá, como dicen nuestros amigos los dominicanos, pero ven acá. Cuando tú ves los cheques, ¿cómo la gente escribe los cheques? Con el año, 2021. sí, con el año, sí. Ajá. Y yo siempre digo, ¿y por qué no lo escriben con 5.746 como es el calendario judío? Porque la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo.
Entonces, antes de Cristo, entonces dice, bueno, si hay una división, entonces, de hecho, los libros de historias que no son cristianos, que son seculares, dicen antes de Cristo y después de Cristo. No sé cuántos libros de historia tú has leído que Sí, dicen sí, antes AD sí. y Y AT en español, sí. en español. Sí, sí. Entonces tú dices, oye, si estas personas están bien, están colocando esto, o sea, de hecho eso se ha comprobado científicamente que Cristo fue real, que Jesús fue real. Mucha gente dice, bueno, sí fue real, fue un apóstol, fue un profeta, fue un ministro, fue un hombre santificado, lo ponen como muy bonito, ¿no? Pero es que Jesús es el Hijo de Dios, porque es el único que ha resucitado entre los muertos. No hay otro. Gandhi no ha resucitado, Hitler no ha resucitado, Mohammed no ha resucitado, o sea, ningún otro profeta en la historia ha resucitado, que lo hablamos en el tema del Mesías. Digo, si hay gente que dice que es el Mesías, pues que pase una prueba sencilla, que se deje crucificar y resucite al tercer día. Está Claro, fuerte esa, está que no es fuerte. fácil, exactamente. Pastor, Entonces, Pastor, ¿tú crees que si Jesús se apareciera nuevamente, muchos que estamos esperando obviamente la nueva venida de Cristo, etcétera, y que creemos en ella, si se apareciera hoy por hoy, 2021, como tú acabas de mencionar, así como se escriben todavía los cheques y las fechas, si se apareciera hoy ese Jesús, ¿pasaría algo igual o no? Como en esa época, ¿qué crees tú? no, ¿O porque habría una reacción diferente? no, ya Jesús viene a buscar a su iglesia. Ajá. O sea, ya Jesús no viene porque ya Jesús no viene a pagar ya Jesús vino la primera vez a pagar la dote, Sí, porque dice que la iglesia es la esposa. Y en el Antiguo Testamento vemos que se pagaba la dote. ¿Y cuál fue la dote que Jesús pagó por la iglesia? Hermano, el sacrificio en la cruz. Eso estaba ahí, lo pagó Jesús. O ya sea, se pagó. ya se pagó. Él viene a buscar lo que es de él. O sea, ya no viene como que, bueno, no, no, él ya viene a buscar lo que es suyo. O sea, no viene como que, bueno, voy a pedir permiso para... No, no, él viene a buscar lo que es suyo, a su iglesia. Y de eso la palabra dice, obviamente, antes que esto suceda, ¿verdad? Van a venir los falsos profetas, los engañadores. Hay gente que va a hablar muy lindo, hay gente que va a hablar muy lindo de las cosas, religiosamente hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, pero es que el amor, sí, Dios es amor, amado, pero Dios es verdad también. La Biblia es verdad. Si tú desligas el amor de la verdad, hay algo que está mal. Y si tú solamente hablas de la verdad sin amor, también está mal. Porque entonces lo pones en dos, y ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Sabemos que muchas personas a veces dicen, pero ¿cuándo Jesús va a venir? Bueno, la palabra dice que ni los ángeles que están en el cielo lo saben. O sea, menos nosotros, ¿no? Ni los ángeles que están en el cielo saben cuándo Jesús viene. Pero estamos en esa dulce espera, porque mi Claro, abuelita murió hace 7 años y tenía 88 años y ella estaba esperando que Jesús viniera. claro. Ujú. Desde Y, hace mucho, mucho tiempo desde- que se está y hay esperando muchos que han que Jesús muerto venga. esperando que Jesús venga. Entonces, Exactamente. no creo que pasaría eso porque ya Él viene a buscar los que son suyos Claro. de una Pastor, vez. si tenemos que resumir entonces este capítulo que estamos haciendo aquí para la Red Cristiana, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Cómo lo resumirías? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Un hombre justo, un hombre en el cual no se conoció pecado, un hombre puro, un hombre que aunque fue hombre y fue sometido a las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros o cualquiera que pueda estar viendo este video, pues fue sometido y no pecó. ¿Y cómo tú sabes que no pecó? Hermano, porque los que andaban con él, Pedro, Juan, daban testimonio. Decían, he aquí el cordero en el cual no hay mancha. He aquí el cordero justo, he aquí el cordero inmolado, o sea, el hombre justo. Si esa gente anduvo con Jesús, Juan, Pedro, y no vieron nada que decir de Jesús, o sea, yo creo que no vieron ni una mala mirada de Jesús hacia una mujer, porque andaban con Jesús 24/7 los discípulos, y no vieron nada. Entonces, ¿qué hay que decir de Jesús? Hermanos, si esos que estuvieron ahí, que fueron testigos de Jesús, porque por eso dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, que nosotros somos bien. ¿Y qué significa bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. Feliz 3 veces. Eso es lo que significa bienaventurado. O sea, que son felices los que no vieron y creyeron. O sea, que los que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Jesús por medio de nuestra fe, hermano, somos bienaventurados. Para Entonces, cerrar, Pastor, para el cerrar, que quiera conocer a Jesús porque es el real, porque que es existe, real, ¿qué debe hacer? simplemente hace una simple oración.
Yo siempre digo, es simple, pero no sencillo. Después que usted hace la oración, lo tienes que seguir. Una simple oración de, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Vemos a Jesús, vemos que Jesús creció, Jesús se desarrolló, Jesús hizo su ministerio, como cualquier persona en este mundo. La única diferencia de Jesús con nosotros es que nunca pecó. Y ese ya creo que ese es otro tema que hemos tocado en otro espacio de la red cristiana, pero siempre, amado, veamos a Jesús. O sea, usted no necesita más nada, usted solamente necesita a Cristo en su corazón, a Jesús. O sea, añadirle algo a Jesús, no sé, tendría que Jesús venir otra vez a morir por nosotros si teníamos que añadir algo, porque dice la palabra que no es por obra, es por gracia. O sea, que yo no tengo que añadirle nada, simplemente, es simple, creer en Jesús. Y seré salvo, ya. Ah, pero pastor, pero eso es muy simple. Es así, lo dice la palabra. Ahora, las obras, la fe sin obra es muerta, sí, claro, porque cuando una vez que tú eres salvo, tienes que hacer obra de mostrar verdaderamente que Jesús vive en tu corazón, porque esas obras dicen que Jesús vive en tu corazón. Tener amor con el prójimo, tener compasión, tener misericordia y parecerse cada día más a Jesús. Y esa es la meta de cada uno de los cristianos, Iván, parecernos más a Él. Entonces, si Jesús, ¿verdad? Fue un hombre que fue manso y humilde, pues, ¿qué no tenemos que hacer nosotros? Parecernos a Jesús en nuestra mansedumbre, en nuestra humildad, en nuestra honestidad, en nuestro carácter, que el carácter de nosotros se parezca más a Jesús. Ahora, como yo dije ayer, que estábamos hablando en una reunión de discipulado con las personas de nuestra iglesia, yo le decía, amado, la única manera de poder desarrollar el fruto del Espíritu es cultivarlo, porque yo no tengo amor, Iván. O sea, el amor me lo da Dios. El gozo me lo da Dios. La paz me la da Dios. O sea, yo no produzco paz. No puedo decir, bueno, déjame producir amor hacia Iván. ¿Cómo yo produzco amor a alguien que no conozco? No puedo. Eso lo produce Dios. el fruto del El Espíritu Espíritu Santo, ¿no? Santo. Gracias, Iván, una vez más por la invitación. Gracias a toda la gente linda de la Red Cristiana. Suscríbase a la Red Cristiana. Es una bendición estar aquí y poder ver a la luz de la palabra quién era Jesús, su niñez, cuál fue su pasión. La pasión de Jesús siempre fue ser obediente a su Señor, a su Padre. Siempre. Él siempre dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y simple, ¿cómo lo conozco? Confiesa con tu corazón que Él es tu único y suficiente Salvador. Muchas Amén. gracias, Iván. Gracias a ti, querido pastor Ronald Torres. ¿Dónde te consiguen los suscriptores de la Red Cristiana, los que pasan por este canal? Nos pueden conseguir en nuestro canal Pastor Ronald Torres y en el @CD Pastor Ronald Torres en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estoy. Y es una bendición poder compartir siempre la palabra de Dios. Perfecto, Bendiciones. muchísimas gracias. Bendiciones, queridísimo pastor Ronald Torres, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Y bueno, ahí hace parte de lo que tanto queremos a veces averiguar, cómo fue la vida de Jesús. Pastor, para el cierre, una recomendación rápida, uno de los evangelios para recomendar, Lucas definitivamente para conocer un poco la vida de Jesús. Lucas. Lucas y los dos evangelios donde está la genealogía de Jesús, donde hablan del nacimiento de Jesús, es Mateo y Lucas. Perfecto. Les recomiendo Mateo para que vea a la parte de los judíos. Mateo es uno de los evangelios más organizados. Y Lucas para que vea la parte de la parte gentil, porque Lucas habla de los únicos dos evangelios que hablan del nacimiento, de la genealogía de Jesús, es Mateo y Lucas. Hablan de ese nacimiento, así que se lo recomendado. Lo pueden leer y sé que lo van a disfrutar mucho. Ahí está la recomendación. Con mucho cariño, con mucho gusto. Un abrazo, querido pastor Ronald Torres de Venezuela. Si no se ha suscrito aún al canal de la redcristiana.com, es muy fácil hacerlo. No tiene costo alguno. Es simplemente hacer un clic en la Red Cristiana. Y también si quieres enterarte de contenidos como este, diariamente lo subimos, pues tocas también la campanita y ahí te vas a estar enterado siempre. Muchas gracias por el tiempo que nos regalan siempre en la redcristiana.com y esperamos que todos estos contenidos sean de bendición para todos ustedes. Que como mínimo generemos reflexión, deseo de indagar un poco más, de escudriñar en la palabra. Bendiciones para todos. Permiso.